Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro último día del mes de Géminis, día toroide, de la semana física. Mañana comenzamos el último mes del camino Yo Soy. Y estoy contento porque en un mes viajo y empiezo a viajar de nuevo. Entonces por eso se me ve sonriente sabiendo que termina mi estadía en Egipto. A mí me gusta cambiar, me gusta transmutar. Bueno, vamos a comenzar con el día de hoy, con el cierre de nuestro mes más absurdo y loco, ¿no?, que hemos tenido. Creo que lo habrán notado, ¿no?, que este mes fue un poco bastante raro. Como Géminis, obviamente, fue con mucha gente, muchas comunicaciones diversas, todo casi como una fiesta, no se sabía qué iba a pasar, o sea, bueno, muy al estilo Géminis, desde luego. Así que, bueno, ya estoy pensando si durante todo el mes de Cáncer voy a llorar en cada transmisión. No sé si me voy a poner mal, voy a estar triste o me voy a poner demasiado profundo. No sé cómo va a ser el tema de este próximo mes. Pero como vengo encarnando la esencia de cada uno de los meses y se va notando, creo que este mes de Cáncer, bueno, no sé cómo va a ser. Voy a respirar profundo y a esperar que sea profundo. Así que bueno, encima va a ser un mes de despedidas. Así que bueno, va a ser como que día a día nos vamos a ir despidiendo de estas transmisiones diarias. Pero bueno, para poder enfrentar de una manera positiva y trascendental la energía de Cáncer, vamos a tomar hoy la clase de lo que significa transmutar, ¿sí? Para que no nos aferremos, como buen signo de Cáncer, no nos aferremos a las emociones de que algo se termina, porque pasamos a otro nivel de conciencia, pasamos a otra tarea diferente, empieza el camino del dragón. En un mes comienza el camino del dragón y va a ser otra cosa diferente en que vamos a estar llevando la energía de lo que trabajamos en Egipto, pero a lo largo de la serpiente de luz de la tierra. Así que vamos a seguir haciendo cosas, solamente que transmutado, ¿sí? Vamos a transmutar a otra cosa diferente y trascendental. Bueno, obviamente que cuando termine el mes de Cáncer, voy a explicar exactamente cómo va a ser el camino del dragón. Dicho esto, vamos a hablar de transmutación. Primera pregunta para la gente que habla inglés, sobre todo. ¿Cómo se dice? Bueno, vamos a entonces transmutar. Ya hablamos de lo que significa la mutación. ¿Se acuerdan? Que es cambiar. Básicamente es modificarse uno mismo para adaptarse a un entorno diferente. O sea que cuando hablamos de mutar, estamos hablando de que yo cambio algo en mí para adaptarme al entorno en el que me encuentro. Prestemos atención a esto porque es clave para un montón de cosas que a veces hacemos mal. Solo para que entendamos bien esto. Como decía, entonces, mutar significa cambiar. Entonces, cuando yo muto, estoy cambiando yo para poder adaptarme al ambiente que me rodea. ¿Y qué significa transmutar?
Trans es una palabra que significa, que en latín significa detrás de, atrás de, y por lo tanto más allá también. Atrás del muro, atrás de la calle. Entonces está hablando de algo que está más allá del otro lado. Por lo tanto, cuando hablamos de transmutar, lo que la palabra nos dice es que me adapto, o sea, yo me transformo, pero no para el lugar que me rodea, sino para yo poder ir a otro lugar, para poder pasar enfrente, a algo diferente a lo que normalmente estaba acostumbrado antes. ¿Se entiende bien esta diferencia? Y es importante entender esta diferencia porque lo que solemos hacer nosotros es cuando escuchamos el concepto transmutación, muchas veces consideramos que es algo espiritual y que tiene que ver con algo de pasar a otro nivel de conciencia, transmutar, o por ejemplo decimos transmutar una relación, transmutar como si fuera cambiar el vínculo con algo. Y en realidad hay mucho más detrás de eso. No solamente tiene que ver con cambiar la idea de algo o ir más allá, conceptualmente, ir más allá ¿cómo sería? Más allá a otro nivel de lo que es, ay, se me fallan las palabras, perdón. No significa como cambiar de nivel de una misma cosa. Cambiar de nivel de una misma cosa sería trascender. Voy a anotar las diferencias acá. Eso sería trascender, no transmutar. Por eso solemos hacer esta confusión muchas veces de cuando hablamos de trascender algo, de transmutar algo, lo confundimos con trascender algo. Y no es lo mismo, para nada. Vamos a entender las diferencias entonces. Voy a hacer un grafiquito muy sencillo. Sencillo. Transcendere. Trans, más allá, scendere, significa moverse de un nivel a otro, subir o bajar. Entonces, trascender es subir o bajar de un nivel al otro. ¿Sí? Básicamente es subir un nivel o bajar un nivel, dependiendo lo que esté haciendo, como subir una escalera u otra escalera, pero sigo estando en el mismo lugar. ¿Qué es transmutare? Transmutare significa que yo cambio de lugar, me mudo, me muevo del lugar donde estoy hacia un entorno totalmente diferente. Es decir que acá yo sigo siendo lo mismo, pero me supero a mí mismo. Acá yo me convierto en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa. Podríamos decir, como ejemplo, que yo puedo trascender algo viviendo en la misma casa. Yo puedo estar en la misma casa, viviendo en la misma casa, y tengo una relación con alguien, ¿sí? Con una pareja.
Entonces, cuando yo tengo un conflicto con esta pareja y lo resuelvo pasando a otro nivel de pareja, a otro nivel más sano, por ejemplo, o peor, dependiendo cómo esté, ¿sí? El concepto sigue siendo el mismo. Es la misma pareja, pero trascendí un complejo, un problema anterior. Es la misma pareja, en la misma casa, resolví un problema con la misma pareja en la misma casa y trascendí ese problema, pero sigo con la misma pareja en la misma casa. Entonces, trascender es pasar de un nivel a otro, pero el entorno sigue siendo exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Qué significa transmutar? Transmutar es que estaba viviendo en una casa y dije, no, voy a cambiarme de casa. Estaba teniendo una pareja y digo, no, voy a cambiar la pareja. Y ahora vamos a algo más puntilloso. Porque transmutar, uno transmuta desde la conciencia. Pero si no transmuto si no hago esto desde la conciencia, ¿cómo lo voy a llamar? Tiene otro nombre. El punto intermedio entre trascender y transmutar se llama transformar. ¿Por qué la transformación es inconsciente? Porque lo único que cambié fue la forma, pero no mutó, solo se modificó la forma. O sea que me cambio de casa, pero sigo con el mismo problema. Me cambio de pareja, pero sigo teniendo el mismo problema. No resolví nada, no trascendí, no muté, simplemente cambié la forma, nada más. ¿Se entienden las palabras? Entonces es importante entender cuándo usamos trascender, cuándo usamos transformar y cuándo usamos transmutar. La transmutación nos permite algo fundamental. La transmutación nos permite la evolución íntegra de un ser. La trascendencia nos permite la comprensión de ese ser. ¿Por qué esto? Porque en la transmutación es el cuerpo, el alma y el espíritu que cambian constantemente, como de diferentes cuerpos, como esas personas que viven muchas vidas en una misma vida, que cambian su forma de ser, su ropa, su país, su idioma, sus relaciones, que van cambiando constantemente. Eso es alguien que está transmutando. Pero alguien que trasciende puede ser siempre igual, puede tener siempre la misma ropa, puede estar siempre en el mismo lugar, realizando la misma tarea siempre. Es más conceptual. La trascendencia está más relacionado a algo conceptual que la mente o el alma pueden reinterpretar de lo que están viviendo. Por eso es lo mismo, pero se reinterpreta. Es como, ahora entiendo por qué pasa esto, ahora sé cómo lo puedo hacer mejor, ¿no? Es una cuestión más conceptual la trascendencia. La transmutación no es conceptual, requiere el cuerpo físico también, requiere un cambio completo del ser. Lo que normalmente hacemos los humanos en nuestra vida es transformarnos, es decir, cambiar las formas porque creemos que eso nos da más fuerza. No hacemos un cambio real interno. Lo que hacemos es cambiar lo externo.
creyendo que así nos vamos a sentir mejor. Por ejemplo, esa persona que está cansada de su vida y decide hacer Feng Shui, ¿no? Tal vez si cambio los muebles de lugar, me siento mejor. Pero en su interior no cambió nada de lugar. Sigue todo exactamente igual. Lo único que cambió fue los muebles del lugar. Cambió el entorno, pero adentro sigue el mismo caos. Hoy explicaba en el blog, por ejemplo, el cambiarse el color del pelo, ¿sí? Cambiarse el color del pelo nos está hablando también de una necesidad de la persona de obtener algo que no encuentra en su interior, ¿no? Una fuerza, una energía, lo que sea, que no encuentra en su interior. Entonces, normalmente nos cortamos el pelo, hacemos algo diferente. Yo, por ejemplo, me dejé crecer el pelo. Hacemos transformaciones. Pero si esa transformación no está acompañada de un proceso interno, entonces no estamos transmutando, estamos transformando nada más. El contenido sigue siendo el mismo. Ok, entonces, entender esto. Y vayamos al concepto de lo que expliqué hoy en relación a la quinta dimensión. Porque en todo esto que estamos haciendo, cuando hablamos de transmutar también, hablamos de transmutar a niveles superiores de conciencia. De transmutar a la quinta dimensión, concretamente. ¿Sí? La mayoría de las personas está hablando todo el tiempo de la quinta dimensión. Entonces, muchas veces lo que consideramos en la vida es que la quinta dimensión está acá arriba. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en la casita de la tercera dimensión y queremos trascender a la quinta dimensión. ¿Qué pasaba con la trascendencia? Es conceptual. O sea que todo el mundo puede pasar a la quinta dimensión si cambia su punto de vista de la tercera dimensión. Es decir, si yo cambio mi forma de ver el mundo y digo, claro, hay mucho más, todo tiene luz, amo incondicionalmente, lo entiendo perfectamente, ahora sé lo que es la quinta dimensión, perfecto. Trascendí lo que significa ser de la tercera dimensión para poder comprender lo que es ser un ser multidimensional en la quinta dimensión. Eso se llama trascendencia de la tercera dimensión hacia la quinta dimensión. ¿Sí? No significa que estés viviendo la quinta dimensión. Significa que la estás entendiendo y estás amplificando tu concepto de lo que es la tercera dimensión. Pero no significa que estás en la quinta dimensión. Para estar en la quinta dimensión, ¿qué hay que hacer? Transmutar, no trascender. No hay que trascender la tercera dimensión, hay que transmutar la tercera dimensión. Y transmutar la tercera dimensión implica que el cuerpo también viva la quinta dimensión. O sea que hay que trabajar eso, porque hay que pasar de acá a acá. ¿Sí? Es algo totalmente diferente. ¿Sí? Vivir la quinta dimensión que entender la quinta dimensión. ¿Se entiende? En el concepto espiritual de lo que consideramos pasar de una dimensión a la otra, solemos creer que si yo estoy acá, en la tercera dimensión, yo estoy acá en la tercera dimensión, y acá está la quinta dimensión, entonces yo considero que cuando la gente dice estamos entrando en la quinta dimensión, es como si esta de acá, ¡pum!, cayese a la de acá y sacase a este círculo de adentro de la casa y dice yo me ocupo ahora. ¿No? Es como si el sol dijese, se acercase a la Tierra, la empujara y dijera, tranquilos, tranquila, yo me ocupo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hace eso? La Tierra se quema, explota, porque obviamente que no tolera la cantidad de energía que tiene la quinta dimensión, que es como el Sol. Entonces, bajar la quinta dimensión a la tercera sería como hacer explotar la tercera y la realidad se desharía, si no tendría ningún sentido ya la tercera. No pasaría esto de que el Sol descienda a la Tierra.
Y la verdad es que esto ya lo expliqué muchas veces, ya lo expliqué relacionado a las dimensiones, ya expliqué las dimensiones. Pueden ir a ver las dimensiones. Creo que fue en el mes de Piscis. Bueno, tomando ya los conceptos del mes de Piscis de lo que son las dimensiones, lo que ahora vamos a recordar es que las dimensiones no son lugares o espacios, sino que son perspectivas de espacios. O sea que se puede entender muy bien con la trascendencia, porque implica que yo, viviendo en la tercera dimensión, abro mi conciencia a comprender las perspectivas de la quinta dimensión. O de la quinta dimensión me cierro a comprender solo las de la tercera dimensión. Eso sería pasar de una dimensión a la otra, a nivel trascendencia, a nivel conceptual, que es lo que hacemos en este plano viviendo en la materia. Transmutar es diferente. Por ejemplo, es algo que algunos han definido como transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Figura, la figura es también parte de la forma, ¿sí? Una figura describe lo que es el contorno de algo, lo que define la imagen de algo, ¿sí? Eso es una figura. Entonces, cuando mucha gente define lo que es la transfiguración, en realidad está definiendo la transmutación. Eso es la transmutación. La transmutación, como concepto espiritual, se refiere a un ser que viviendo en la tercera dimensión se ilumina en la tercera dimensión y puede verse, se puede vivir, se puede experimentar cómo esa persona utiliza la materia de tercera dimensión para manifestar la quinta dimensión. Por eso se ve un ser que se ilumina o que puede manejar las cosas como la alquimia, la magia, que pasan cosas raras, porque puede manipular la realidad de tercera dimensión, ¿sí? Y la transmuta en otra cosa. Eso, como la alquimia, como el que se ilumina, ¿sí? Como las descripciones de Jesucristo, cuando se ilumina la transfiguración, cuando se convierte la plata en oro, el plata en oro, ¿no? Que dicen, cuando un chamán puede hacer llover o manejar el fuego, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que muestran la transmutación, la capacidad de alguien de transfigurar la realidad, ¿sí? Que no tiene nada que ver con trascender, como ven acá, ¿sí? Entonces, como verán, el cambio, ¿sí? El cambio, la transformación que se lleva a cabo en la transmutación es mucho más profunda y real que la trascendencia. La trascendencia es un cambio de conceptos de un nivel a otro. La transmutación es un cambio integral de una realidad a otra realidad. Mientras que en el punto medio, transformar sería vestir lo mismo con cosas diferentes. Bueno, ahora vamos a ver el concepto mental, el concepto más geminiano de lo que es la transmutación, que nosotros lo podemos adjudicar al plano espiritual. Hoy lo explicaba esto, explicaba el concepto de la transmutación como aquella persona que
tiene un destino, aquella persona que tiene un destino, que tiene que ir del punto A al punto B, y que por moralidad interpreta que hay un solo camino para llegar de un punto al otro. Mientras que cuando realmente empieza a realizar su camino, se va a encontrar con algo completamente diferente que se llama conciencia. Vamos a explicar este circuito espiritual. La transmutación a nivel conceptual. Nosotros pensamos que surgimos del punto A y que tenemos que llegar a un punto B. Entonces, consideramos que para llegar del punto A al punto B tengo que hacer un camino directo para llegar a este lugar. Mi entorno me va a dar unas herramientas específicas para que pueda realizar este viaje. Esas herramientas se llaman moralidad. Es decir, todas las cualidades de un lugar, del lugar donde nací, del lugar donde me estoy criando. Esto requiere todo un bagaje emocional, un bagaje de conocimientos previos, de preconceptos y demás, que son los que me van a decir cómo llegar a este lugar. Como por ejemplo, voy del punto A al punto B y mi moralidad es una isla, entonces considero que la única forma de llegar del punto A al punto B es un barco. Entonces, a lo largo de mi vida, voy a pensar que la única forma de llegar al punto B es a través de un barco. Es a través de siempre un barco. Y si no hay un barco, está todo mal. Mantengan esa idea. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de mutación, solo mutación, el concepto es totalmente diferente, porque A y B están en el mismo lugar. Es decir que yo no me moví de mi sitio, lo único que hice fue convertirme yo en el punto B. Lo único que hice fue eso, ¿sí? O sea, no hubo un gran cambio ni camino existencial, sino que simplemente hubo una adaptación al medio. ¿Para qué? Para seguir pudiendo sobrevivir en esa moralidad, ¿sí? Este lugar tiene una moralidad y por lo tanto, si yo soy diferente, me tengo que adaptar para poder transformarme en ese lugar y seguir sobreviviendo en ese lugar. O sea que del punto A yo me convierto en el punto B sin transformar los espacios, ¿sí? Eso sería la mutación. Entonces acá tenemos mutación y acá tenemos transmutación. Cuando yo quiero transmutar desde la moralidad, pensando que solo tengo que cambiar un aspecto de mí para poder llegar al punto B, para poder llegar a esa transformación, entonces nunca voy a estar transmutando y voy a estar siempre basándome en una moralidad de supervivencia. Como por ejemplo, la persona que se siente débil en el punto A, hay un ambiente muy tenso alrededor y necesita fuerza. Entonces, en lugar de ir a buscar la fuerza a otro lugar y cambiar su forma de ser, lo que hace es teñirse el pelo de color rojo, ¿no? Mutó, transformó su pelo de color rojo, se vistió de un color empoderado, o se viste de color rojo y negro, se viste de un color fuerte, empoderado, para que todos en su entorno vean
que en realidad tiene fuerza. Pero no hizo en realidad una transformación. Simplemente no hizo un camino transformador o transmutador. Lo único que hizo fue cambiar una forma. Y ya está. Entonces está relacionado a una moralidad. ¿Qué es entonces la transmutación? La transmutación es cuando me lanzo a la búsqueda de algo totalmente nuevo para mí, algo totalmente diferente para mí, y me animo a cambiar mi vida. Me animo realmente a cambiar mi vida. No conceptualmente, no trasciendo, sino que transmuto. Una persona que en este proceso espiritual decide trascender es una persona que, por ejemplo, en el punto A dice: tengo que cambiar la forma en que me relaciono con los demás. Tengo un problema de relaciones y tengo que cambiar mi concepto. Entonces, ¿qué hace esa persona? Hace un curso sobre relaciones o una terapia de parejas o una lectura de registros akáshicos o lo que sea. Entonces, cambia su punto de vista, se da cuenta de dónde estaba el problema y dice: ahora entiendo. Y por lo tanto cambia su punto de vista. Esto sería trascender. Ahora, lo que sería transmutar es decir: esta relación ya no me entrega nada, porque en realidad soy yo el que me entrego la información. Esta persona tuvo su rol conmigo. Gracias, persona, pero ahora voy a seguir solo. El proceso de transmutación es muy difícil porque implica aprender a soltar el punto anterior. Por eso lo llamamos momentos de crisis. Y todos les tenemos miedo porque no sabemos qué viene después. Si el punto B está allá, ¿qué será esto? No sé qué es. Entonces la mayoría de las personas tenemos miedo a transmutar. Porque hay un vacío en que no sé qué es lo que me voy a convertir. Por eso preferimos seguir siempre en lo mismo, porque ya lo conozco, por más que sea malo. Porque, ¿y si después lo que yo creía no era? ¿A cuánto nos pasa eso? Y para hacer una transmutación hay que aprender a dejar lo que era para hacer algo nuevo. ¿Y eso qué implica? Que la moralidad va a cambiar. Como decía, si yo vivía en una isla y para llegar al punto B tenía que tomar un barco, la vida, en el no saber, lo que me va llevando es que a lo mejor no me sirve el barco. Y hay un gran tramo que lo tengo que hacer a pie. Y después a bicicleta. Y tal vez uno más en avión. No lo sé. Y después un barco. Y después llego. Pero tal vez hay muchos procesos en el medio que no sé. Que no están relacionados a lo que yo concibo, ¿sí? Por preconceptos. Entonces la única forma de transmutar es abriéndome a discernir las diferentes posibilidades, a lo que llamamos conciencia. La conciencia es la que me permite abrirme a la posibilidad de que haya más vías para llegar al punto B y no solamente la que conozco por moralidad. O sea que recordemos que la transmutación nos invita a adaptarnos y a transformar todo lo que somos para poder avanzar. Por esto mismo, los caminos espirituales que se vuelven cada vez más intensos nos exigen hacer cosas que cambian nuestra vida. Y por eso muchas veces esos caminos suelen generar muchos conflictos con las personas que tenemos alrededor. Suelen hacerle creer a otros que alguien está dirigiendo nuestras vidas o que
o que uno está en una secta, o que otra persona le está comiendo la cabeza, o diferentes puntos de vista de esta manera, porque cuando empezamos a cambiar nuestra vida, lo normal es que el entorno empiece a decir, antes no eras así, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué me estás abandonando? ¿Quién te dijo que hagas esto? ¿No? Empiezan los juicios porque no estamos acostumbrados a lo que es cambiar, a lo que es transmutar. Y lo más difícil de la transmutación es que el primer paso de esa transmutación es muy doloroso, porque no sé a dónde, porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Ese momento en que decido me voy de casa, ese momento en que decido me divorcio, ese momento en que decido voy a dejar la carrera por otra cosa. Son momentos claves a los que uno había puesto muchísima energía en un primer momento, renunciar a un trabajo, cambiarse de país, mudarse. Son saltos muy grandes que son muy difíciles de aceptar y que el cuerpo necesita adaptarse a eso, ¿no? Es la transmutación justamente. Entonces se vive muy dolorosamente en la primera etapa y a veces nos lleva a pensar si realmente está bien lo que estamos haciendo o no. Por esto mismo hay que recordar que el proceso de transmutación es un proceso de salto al vacío, de una transformación plena. Y la transmutación es algo que solo puede decidir uno. Nadie te puede presionar a ser transmutado. Porque cuando nos vemos forzados por alguien a realizar un cambio en nuestras vidas rotundo y completo, se llama transformación, no transmutación. Por eso, esa es la gran diferencia entre cuando hay un maestro o alguien de una secta, un culto, que le pida a alguien que deje las cosas o que haga otra cosa, lo que sea, o una pareja que le obliga a dejar a la familia o a los amigos o lo que sea. Cuando hay ese tipo de situaciones se llama transformación. La transmutación solo puede venir de una conducta personal, de una elección propia, no manipulada de afuera. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, recordemos que el gran atributo con el que cerramos Géminis es nuestra capacidad de transmutación. Es nuestra capacidad de adaptarnos a los nuevos ambientes, de buscar nuevos vínculos, de conocer más allá, de aprender nuevas cosas, ¿sí? Es nuestra capacidad de ser eternos seres cambiantes. Bien. Y dicho esto, vamos a la última alineación de nuestro mes de Géminis. Como saben, mañana cambia nuestra música. Esta noche cambiará nuestra música en el blog para la melodía de Cáncer. La vibración del día es K, simple.